Buen día, doctora y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el individuo como sujeto del derecho internacional. El individuo se lo considera un sujeto pasivo del derecho internacional, ya que solo recibe únicamente derechos y obligaciones. No puede ser sujeto de derecho internacional porque carece de la capacidad para celebrar tratados y no tiene legitimación para acudir ante los tribunales internacionales para hacer valer sus derechos. Pero también corresponde al individuo un pequeño grado de personalidad internacional, al tener en determinados supuestos legitimación activa ante instituciones internacionales para reclamar por la violación de sus derechos y al poseer también en casos muy limitados legitimación pasiva para responder directamente por las consecuencias de violación de derechos internacionales. Ahora vamos a hablar sobre las características del individuo como sujeto del derecho internacional. Contiene derechos muy limitados en cualquier ámbito internacional. Son derechos que se relacionan con la dignidad humana, con el bienestar de las personas. Es decir, el fin es para sí mismo y no para satisfacer otro fin. Permite alcanzar una autonomía humana y desarrollar un correcto plan de vida. Tiene la obligación de no cometer crímenes de alcance internacional, los mismos que están señalados en el Estatuto de Roma y son genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión. No tiene capacidad contractual, es decir, no puede generar costumbre, tratados ni tampoco normas jus cogens. El individuo aparece como sujeto en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial y asume la protección del individuo en los derechos humanos. Las obligaciones de los individuos. El individuo posee un deber de generar responsabilidad internacional. Es la obligación de abstenerse de los crímenes antes mencionados. Y por último, vamos a hablar sobre los derechos que poseen los individuos en el caso Atenco y cómo exigen sus derechos. Los individuos de este caso poseen varios derechos, y más aún los derechos fundamentales que en este caso fueron vulnerados, tales como el derecho a la vida, derecho a la libertad sexual, a la no discriminación por género y a no ser torturados, al trato digno de los detenidos, a la libertad de expresión y acceso a la información. Además, todos los individuos merecen y tienen derecho al debido proceso, lo cual no fue acogido por el gobierno mexicano, llevándolos a tomar medidas más fuertes y acudir a instancias superiores para tener una respuesta.